Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus malos para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, miércoles 7 de julio, al igual que todos los días, la Santa Iglesia Católica nos sigue invitando a reflexionar la palabra de Dios. Hoy, la liturgia católica nos propone el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, estamos del versículo 1 al 7, nos dice la santa palabra de Dios. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. No vayan a tierras lejanas, a tierras de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y proclamen que el reino de Dios está cerca. Jesús y la primera misión de los 12 apóstoles. Empezamos con el versículo 1 del capítulo 10 del Evangelio que nos ocupa hoy. Jesús llamó a sus 12 discípulos. Lo primero que hace Jesús con sus discípulos es llamarlos. De hecho, uno no puede ser discípulo si no es llamado por Jesús. El requisito número 1 para ser discípulo de Jesús es ser llamado por el Maestro. Porque siempre venimos diciendo en estas reflexiones, en este canal, y siempre lo he dicho, Jesús rompe el esquema. ¿Por qué? Porque el discipulado en la época de Jesús era diferente. El discípulo escogía a su maestro. En cambio viene Jesús y rompe el esquema. Jesús irrumpe en el escenario religioso de Israel de aquella época y Él empieza a llamar a sus discípulos. Es Jesús quien fija la mirada y llama a sus discípulos. Dice la palabra, en primer lugar, después de llamarlos Jesús, y vamos a ver que los llama por su nombre a cada uno, Jesús les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Distinguir entre enfermedades y dolencias. Todo aquello que nos aqueja física y espiritualmente. Enfermedades y dolencias. El discípulo de Jesús, que es llamado por Jesús y luego enviado, tiene el poder. Antes los discípulos hacían un montón de milagros. Recordemos, estos discípulos después van a volver y le van a decir a Jesús, Señor, en tu nombre hemos sometido. Y van a empezar a contar el testimonio de la misión que han tenido. Esta es la primera misión que tienen. La primera misión de los discípulos de Jesús. Primera misión apostólica. Recordemos que esta todavía no es la misión universal que se va a dar al final del Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús resucitado ya les va a decir, vayan y hagan que todos sean, vayan hasta los confines de la tierra. Pero esta es la primera misión. Y hay varios detalles en el Evangelio. Primero, Jesús da poder a quien Él llama. Sí, Jesús capacita, Jesús forma, Jesús da poder a sus discípulos. Jesús capacita a quien llama.
Si alguna vez has dicho, bueno, pero Él me llama y quiero ir, quiero servir en la comunidad, quiero estar en el grupo de los discípulos de Jesús, en una comunidad, porque estos 12 discípulos son la base de lo que después vamos a conocer como la iglesia. Yo estoy en la iglesia, pero siento que no tengo la capacidad, o no me integro a mi comunidad porque siento que no sé hacer nada. Jesús capacita a los llamados. Jesús llama para luego capacitar. Jesús no llama a los capacitados, sino Él capacita a los llamados. Entonces Jesús da poder. ¿Por qué es que hoy tanto a los sacerdotes, religiosos, religiosas, es como que si no tuvieran el poder que tuvieron los primeros discípulos de Jesús, como el caso de estos 12? ¿Será que el llamado de Jesús perdió su eficacia, su poder? ¿Será que la llamada y el poder que Jesús da a sus discípulos hoy ya no es eficaz? ¿Por qué no es eficaz el poder que da Jesús? No solamente a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas, sino a los laicos, sino a los padres de familia. ¿Por qué no tienen ese poder, esa autoridad? ¿Por qué no hay esa autoridad en papá, en mamá, para cumplir esa vocación, ese apostolado de ser padres, guías de los hijos? Les dio poder. Estos son los nombres de los 12. Primero, Simón, llamado Pedro. Siempre la primacía de Pedro, la cabeza de la iglesia. Y empieza a nombrar a cada uno. El nombre de cada uno. Jesús lo llama por su nombre y tiene muy bien en cuenta el nombre de cada uno. De hecho, Jesús te llamó por tu nombre y te conoce bastante bien. Jesús llama a cada uno de diferentes partes. De hecho, vamos a encontrar en el grupo de los 12 algunos que eran judíos, nombres judíos. El caso de Simón, el caso de Judas, que eran nombres típicos judíos. Vamos a encontrar nombres griegos. El caso de Felipe, de Andrés. Vamos a encontrar personas muy sencillas y humildes, unos pescadores que tenían poca cultura, tal vez, poco conocimiento. Vamos a encontrar otros que tienen vasto conocimiento, que eran maestros de la ley, tal vez, como el caso de Natanael o Bartolomé. Antes que Felipe te viera debajo de la higuera, yo te vi. Él era un maestro de las escrituras. Jesús también lo llama. Vamos a encontrar gente de derecha, de izquierda. Alguien que estaba con el oficialismo, alguien que recaudaba impuestos para Roma. El caso de Mateo. Y vamos a encontrar uno de extrema izquierda. El caso del Iscariote. Jesús llama a diversidad de gente. ¿Para qué? Para formar una comunidad. Todos son importantes para Jesús. No, pero yo no sé mucho. Eres importante. Sí, yo tengo luego mi estudio. Yo conozco mucho. Eres importante y Jesús te llama de la misma manera que le llama a aquel sencillo. Pero yo no tengo nada para dar, no tengo muchas posesiones materiales. Jesús igual te llama. Yo sí tengo muchas posesiones. Jesús también te llama. Jesús llama a todos. Todos son bienvenidos. Y Jesús fija su mirada y llama. Y Él capacita a los llamados, como hemos dicho. A estos 12 los envió a misionar con las instrucciones siguientes. No vayan a tierras paganas ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. En otras palabras, primero en casa y luego salgamos. Primero en la iglesia y luego vayamos a otros lados. Hoy estamos muy acostumbrados a querer misionar, entre comillas. O mejor dicho, discutir con gente de otras denominaciones. Primero en casa. Primero a las ovejas perdidas de acá. Primero misionemos en casa. Queremos ir allá, lejos. No vayan ahí. La primera misión es acá.
Después tenemos la misión universal, pero hoy el Evangelio nos ocupa la primera misión apostólica, acá, en casa. Primero en casa y luego salgamos. Primero acá y luego vayamos a tierras extranjeras. Primero recordemos que hay ovejas perdidas en nuestra propia casa. Papá, hay ovejas perdidas en casa. Mamá, hay ovejas perdidas en casa. Primero en casa. Jóvenes, hay ovejas perdidas en casa. Hay ovejas perdidas en nuestra propia comunidad. Primero en nuestra comunidad y luego vayamos al extranjero. Primero es en casa. A lo largo del camino proclamen: el reino de los cielos está ahora cerca. Así termina el Evangelio de hoy. Jesús llama y luego capacita a cada uno por su nombre. Y te vas a dar cuenta que a vos te llamó por tu nombre. Pero ¿sabes qué? A esa persona que está en tu misma comunidad, a quien varias veces has mirado de reojo, ¿por qué será que esta persona está acá? ¿Cómo quisiera que no esté? A esa persona también Jesús lo llamó. Imagínense en el caso de Judas Iscariote, que estaba en contra del gobierno romano y estaba en el mismo grupo Leví Mateo, que recaudaba para Roma. Judas Iscariote tenía la bolsa. Imagínense cómo habrán dormido esas noches que tenían que acampar y dormir juntos. No se podían ni ver seguramente. Pero Jesús los llamó a ambos. Jesús llamó también a esa persona, a quien a veces te preguntas: ¿y qué hace esta persona en esta iglesia? ¿Qué hace esta persona en mi comunidad? Jesús lo llamó por su nombre. No juzguemos a quien Jesús llamó. Es Jesús quien llama. No intentes ocupar el lugar de Jesús para decidir quién tiene que estar y quién no en el grupo, en el movimiento, en la comunidad. Jesús llama a cada uno por su nombre. Jesús no hace distinción. Quien llama es Jesús y quien capacita es Jesús. Nosotros nos toca obedecer al llamado de Jesús, ser discípulos primero para después ser apóstol, ser enviado. Apóstol significa ser enviado a la misión. Enviado significa la misión. Jesús tiene una misión para cada uno de nosotros. Jesús tiene una misión para vos. Él ha fijado su mirada en vos. Te miró, te amó y te llamó por tu nombre a cumplir la misión. Fuerza, que Dios te bendice.